Buenos días, yo soy la doctora Elsa Liliana Bermúdez, médico internista, y hoy quiero compartir con ustedes la conmemoración del Día Internacional del Corazón, 29 de septiembre. Y nada más importante para conmemorar este día que hablar sobre cómo prevenir las enfermedades del corazón y cómo evitar una muerte prematura por las enfermedades del corazón o de la circulación. Quería primero hacerles como una pequeña introducción de cómo los médicos y la comunidad en general nos hemos dado cuenta de cuáles son los riesgos o los factores que influyen en que podamos enfermar del corazón. Y para esto iba a hablarles que desde principios de este siglo, más o menos en 1930, nos dimos cuenta que había una relación directa entre la comida y las enfermedades del corazón, o lo que uno comía y el riesgo de morir de un infarto. Imagínense que esto apenas nos dimos cuenta en 1930. Y luego continuamos que en 1948 pudimos entender que la presión arterial no era un valor fijo, sino que variaba dependiendo de si la persona era hombre, si era mujer, y dependía también de la edad. Y nos pudimos dar cuenta que ciertos valores elevados de la presión arterial generaban mayores riesgos para sufrir del corazón o presentar trastornos de la circulación. Y luego, en 1953, encontramos que había una relación directa entre el colesterol alto y el taponamiento de arterias y los trastornos de circulación y del corazón. Y hacia apenas 1962 supimos que el cigarrillo generaba un daño en la parte de circulación y también afectaba y aumentaba el riesgo de morir de un infarto. Y recuerden que el cigarrillo no es fumar un montón de cajetillas diarias, sino que con un solo cigarrillo durante 6 meses ya se genera un aumento de riesgo de enfermar del corazón. Para 1977 nos encontramos que la obesidad era un factor de riesgo para sufrir del corazón y de la circulación. Imagínense, apenas hace 40 años. Y después de esto pudimos asociar el hecho de que la inactividad física favorecía enfermar del corazón y de la circulación. ¿Cómo nos encontramos con todas estas cosas y cómo pudimos comprobarlo? Porque se hicieron estudios, y hay un estudio muy importante y que ustedes seguramente habrán escuchado, y para los médicos es muy importante estos días, y fue el estudio de Framingham. Resulta que cogieron una población de una pequeña ciudad cerca de Boston en Estados Unidos y la siguieron inicialmente a 10 años y luego cogieron los hijos de estas personas y luego los nietos de estas personas, y desde 1948 hasta el 2002 han logrado seguir toda esta población y nos hemos enterado y comprobado absolutamente de cómo podemos evitar enfermar del corazón y cómo podemos reducir estos riesgos de no tener un infarto a 10 años. Entonces, pudimos acuñar el término de factor de riesgo, y eso es lo más importante en este momento que quisiera comentar con ustedes, y es cuáles son los factores de riesgo que podemos intervenir para evitar llegar a sufrir del corazón en los próximos 10 años. ¿Por qué es importante esto? Porque si intervenimos esos factores de riesgo podemos evitar una muerte prematura, y tengan en cuenta que hasta el 80% de los infartos del corazón se pueden prevenir y podemos evitar un infarto prematuro. ¿Cuáles son entonces estos factores de riesgo? Resulta que hay 3 tipos de factores de riesgo. Los primeros son los que no podemos modificar, los segundos son los que podemos modificar, y hay otros factores que sí ya son inherentes y son enfermedades, como decir enfermedades raras o enfermedades que ya son de estudio muy científico. Entonces, vamos a enfocarnos en las primeras 2 factores de riesgo. Los no modificables, ahí sí ni modo, no podemos cambiarlos porque dependen de si se es hombre, de si es mujer y de la edad que tengamos. Resulta que los hombres tienen más riesgo de enfermar del corazón desde temprana edad, más o menos desde los 45 años. Las mujeres tenemos el riesgo un poquito más tarde porque las hormonas nos protegen y empezamos a tener enfermedades cardíacas más o menos desde los 55 años. También hay factores no modificables como son la genética. Uno no escoge a sus padres, entonces sí, ya uno tiene una carga larga de que el abuelo sufrió el corazón, el tatarabuelo, el primo, el tío, pues ahí ni modo, no podemos eso
cambiarlo, pero lo importante es entender que sí hay unos factores modificables que sí podemos lograr mejorar y en lo que nos vamos a enfocar. ¿Cuáles son factores de riesgo? Controlar la presión arterial, evitar el cigarrillo, controlar el colesterol, controlar la diabetes, manejar un peso normal, evitar el estrés y hacer ejercicio. Estos factores son absolutamente importantes para lograr evitar que la persona pueda llegar a sufrir un infarto en 10 años. Y eso se ha podido comprobar. ¿Por qué? Porque se ha visto que el control de la presión arterial, si no se genera adecuadamente, puede llegar a aumentar el riesgo de sufrir un infarto más o menos en un 20%. Y si tú no controlas tu presión arterial, puedes sufrir un evento cerebrovascular o una trombosis hasta en un 35% más que la población general. Igualmente, el ser diabético y no controlarte la diabetes aumenta el riesgo hasta 3 veces con respecto a la población que no tiene diabetes. Y el hecho, por ejemplo, incluso ahorita estamos hablando mucho del concepto de intolerancia a la glucosa, que significa una glucosa un poco por encima de lo normal, pero sin valores de diabetes. Entonces, ese grupo de personas que estamos en ese espacio de que no tenemos el azúcar normal, pero no somos diabéticos, esas personas en ese grupo hay que intervenirlas muy bien y hay que ser muy juiciosos para controlar ese azúcar, porque eso está aumentando el riesgo de sufrir del corazón en 1.5 veces con respecto a la persona que no sufra de esa situación. Y lo último, el sedentarismo. El hecho de que tú no hagas ejercicio te aumenta 1.9 veces el riesgo de sufrir del corazón. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los factores que tenemos que intervenir para proteger nuestro corazón y evitarnos un infarto a 10 años? Entonces, número 1, no fumar. Recuerde que fumar se considera un cigarrillo diario por 6 meses. Todo el que haga eso ya tiene aumentado el riesgo de sufrir un infarto. 2, controle su peso. Recuerde que el peso tiene que ser asociado con la talla. Y para hacer una regulación de este peso, lo más importante es asistir a un médico, una consulta, para que te hagan una valoración de talla-peso y digan si tu peso es adecuado. Número 3, hacer ejercicio. El ejercicio es importante y se considera un buen factor el hecho de hacer 30 minutos 5 veces a la semana. 30 minutos 5 veces a la semana te va a proteger el corazón y te va a evitar enfermar y generarte un infarto a 10 años. Lo otro, vigilar tu presión arterial. Recuerda que hay 2 maneras. Después de los 45 años, si se es hombre, o de los 55 años, si se es mujer, debes ir al médico para que te haga un chequeo general y te tome la presión. Pero si tú ya eres hipertenso, recuerda que tienes que asistir a tus controles al menos cada 3 meses para que te tomen la presión. El hecho de que te tomen las pastillas o las compres en una farmacia no está determinando que estés bien controlado. Recuerda que tienes que ir al doctor para que te tome la presión y te revise. Lo siguiente, controlar el colesterol. Recuerda que hay unos valores que tienen que manejarse para evitar el riesgo de que sufras del corazón, y esos valores de colesterol van dependiendo de tus riesgos adicionales. Entonces, el médico en la consulta te tiene que ir valorando y regulando para saber si tu nivel de colesterol está adecuado. Lo otro, controla el estrés. Yo sé que en estos tiempos estamos en una situación muy complicada, pero hay que tratar de manejar esta situación porque sí te influye directamente en tu control y en el riesgo de enfermar del corazón. Controla la alimentación. Hay que evitar el consumo excesivo de grasas, productos procesados y sal. Una dieta balanceada, aumentando el consumo de frutas, verduras y agua, te va a favorecer en el control de tus factores de riesgo y evita que tú sufras del corazón a largo plazo. Entonces, cita médica, recomendación, cita médica siempre por encima de los 45 años si se es hombre, o por encima de los 55 si se es mujer, una vez al año, para revisar todos estos factores y que el médico pueda decirte cuál es tu riesgo y qué puedes hacer para controlarlo y evitar una enfermedad a largo plazo. Bueno, muchas gracias. Esto era una pequeña charla informativa respecto al Día Mundial del Corazón y agradezco mucho que me hayan escuchado y que haya sido importante para ustedes. Muy amables.